El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero, directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después de que se fuera, todavía sentada en una de las 3 sillas, ninguna de ellas a juego, junto a la mesa vieja cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, armarios amarillo chillón y un suelo de linio blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar a la casa. Hallé una hilera de fotos encima del pequeño hogar del cuarto de estar, que colindaba con la cocina, y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas, y luego las que nos tomó a los 3 una amable enfermera del hospital donde nací, seguida por una sucesión de mis fotografías escolares hasta el pasado año. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la marcha de mi madre. Eso me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado pronto al instituto, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el anorak tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de peligro biológico, y me encaminé hacia la llovizna. Aún chispeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo de un alero que había junto a la puerta y cerrada. El ruido de mis botas de aguas nuevas resultaba enervante. Añoraba el crujido habitual de la grava al andar. No pude detenerme a admirar de nuevo el vehículo, como deseaba, y me apresuré a escapar de la húmeda nieblina que arremolinaba sobre mi cabeza y se agarraba a mi pelo por debajo de la capucha. Dentro del monovolumen estaba cómodo y a cubierto. Era obvio que Charlie o a Billy debían haberlo limpiado, pero la tapicería marrón de los asientos aún olía tenuemente a tabaco y gasolina y menta. El coche arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba a ralentí. Bueno, un monovolumen tan antiguo debía de tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido que no me esperaba. Fue fácil localizar el instituto pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo demás en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela. Solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba del Instituto Forks. Se parecía a un conjunto de esas casas en intercambio en época de veranos construida con ladrillos de color granate. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlos en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente de instituto?, me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas y los detectores de metales? Abarqué frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que rechazaba oficina principal. No vi otros coches aparcados allí, por lo que estuve segura de que estaba en la zona prohibida. Pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De malas ganas, salí de la cabina calentita del monovolumen y recorrí un sendero de piedra flanqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y se estaba más calentita de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita de espera con sillas plegables, acolchadas, una vasta alfombra con motas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes, y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, por si no hubiera suficiente vegetación afuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos,
con setas metálicas llenas de papeles sobre la encimera y anuncios de colores pegados en el frontal. Detrás del mostrador habían 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta de color púrpura que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabella Swann, le informé, y de inmediato advertí en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me esperaban, sin duda. Había sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa ex mujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebusqué entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar lo que buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela. Trajo varias cuartillas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolví la sonrisa más convincente. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé al monovolumen. Los seguí, me uní a la cola de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Supuso un alivio comprobar que casi todos los vehículos tenían aún más años que el mío. Ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía en uno de los pocos barrios pobres del distrito Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el aparcamiento de los estudiantes. El mejor de los coches que allí había era un flamante Volvo, y destacaba. Aún así apagué el motor y aparqué en una plaza libre para que el estruendo no atrajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano del monovolumen, intentando memorizarlo con la esperanza de no tener que andar consultándolo todo el día. Lo guardé en la mochila, me la eché al hombro y respiré hondo. Puedo hacerlo, me mentí sin mucha convicción. Nadie me va a morder. Al final suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y anduve hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número 3 resultaba fácil de localizar. Había un gran 3 pintado de negro sobre un fondo blanco de forma de cuadrado en la esquina del lado oeste. Noté que mi respiración se acercaba a la hiperventilación al aproximarme a la puerta. Para paliarla, contuve el aliento y entré detrás de 2 personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El aula era pequeña. Los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varias. Los imité. Se trataban de 2 chicas, una rubia de tez clara como la porcelana y otra también pálida de pelo castaño claro. Al menos mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo, al que la placa que destacaba sobre su escritorio lo identificaba como el señor Mason. Se quedó mirando embobado al ver mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento, y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate. Pero al menos me envió a un pupitre vacío al fondo de la clase sin presentarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lectura que me había entregado el profesor. Era bastante básica: Bronte, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Los había leído a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase, o si creería que la estaba engañando. Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su perorata. Cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre, un chico flacucho, con acné y pelo grasiento, se la dio desde un pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo. Tú eres Isabella Swann, ¿verdad?
Parecía demasiado amable, el típico miembro de un club de ajedrez. Vela, le corregí. En un radio de 3 sillas todos se volvieron para mirarme. ¿Dónde tienes la siguiente clase?, me preguntó. Tuve que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Historia, con Jefferson, en el edificio 6. Mirase donde mirase, habían ojos curiosos por donde quiera. Voy al edificio 4, podría mostrarte el camino. Demasiado amable, sin duda. Me llamo Eric, añadió. Sonreí con timidez. Gracias. Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerzas. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar a hurtadillas. Esperaba no estar volviendo paranoica. Bueno, es muy distinto en Phoenix, ¿eh?, preguntó. Mucho. Allí no llueve a menudo, ¿verdad? 3 o 4 veces al año. Vaya, no me lo puedo ni imaginar. Hace mucho sol, le expliqué. No se te nota muy bronceada. Es la sangre albina de mi madre. Me miró con aprensión, suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor encajara demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque la podía identificar perfectamente. En fin, suerte, dijo cuando rocé el picaporte. Tal vez coincidamos en alguna otra clase. Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no comprometía nada, y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Banner, a quien habría odiado de todos modos por la asignatura que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase y presentarme a mis compañeros. Balbucié, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de 2 clases empecé a reconocer varias caras en cada asignatura. Siempre había alguien con más coraje que los demás que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Forbes. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho. Al menos no necesité un plano. Una chica se sentó a mi lado tanto en clase de trigonometría como de español y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mí, unos 60, pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de la larga mesa con varias de sus amigas a quienes me presentó. Se me habían olvidado los nombres de todas en cuanto los pronunció. Parecía orgullosa de tener el coraje de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura, Eric, me saludó desde el otro lado de la sala. Allí estaba, sentada en el comedor, intentando entablar conversación con 7 desconocidas llenas de curiosidad cuando los vi por primera vez. Se sentaban en un rincón de la cafetería, en la otra punta de donde yo me encontraba. Eran 5. No conversaban ni comían, pese a que todos tenían delante una bandeja de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podía estudiarlos sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente desinteresados. Pero no fue eso lo que atrajo mi atención. No se parecían lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los 3 chicos, uno era fuerte, tan musculoso que parecía un verdadero levantador de pesas, y de pelo oscuro y rizado. Otro, más alto y delgado, era igualmente musculoso y tenía el cabello de color de la miel. El último era desgarbado, menos corpulento, y llevaba despeinado el cabello castaño dorado. Tenía el aspecto más juvenil que los otros 2, que podrían estar en la universidad o incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran 2 polos opuestos. La más alta era escultural,
Tenía una figura preciosa, del tipo de que se ve en la portada de un número dedicado a los trajes de baños en la revista Sport Illustrated. Y con él todas las chicas pierden la buena parte de su autoestima solo por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascada hasta la mitad de su espalda. La chica baja tenía un aspecto de duendecillo, de facciones finas, un fideo. Su pelo corto era rebelde, con cada punta señalando a una dirección y de un negro intenso. Aún así, todos se parecían muchísimos. Eran blancos como la cal, los estudiantes más pálidos de cuantos vivían en aquel pueblo sin sol, más pálidos que yo, que soy albina. Todos tenían ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores en los cabellos y ojeras malvas, similares al dorado de los hematomas. Era como si todos parecieran de insomnio o estuvieran recuperando de una rotura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran perfectas, rectas, simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos porque sus rostros, tan diferentes y similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperas ver, excepto tal vez en las páginas retocadas de una revista de moda, o pintadas por un artista antiguo, como el semblante de un ángel. Resultaba difícil decidir quién era más bello, tal vez la chica rubia, o el joven de pelo castaño dorado. Los 5 desviaban la mirada los unos de los otros, también del resto de los estudiantes, y de cualquier cosa hasta donde pude colegir. La chica más pequeña se levantó con la bandeja, el refresco sin abrir y la manzana sin morder, y se alejó con un trote grácil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, la contemplé vaciar su bandeja y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que había considerado posible. Miré rápidamente a los otros, que permanecían sentados e inmóviles. ¿Quiénes son esos?, pregunté a la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a quiénes me refería, aunque probablemente ya lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró. Durante una fracción de segundo se fijó en mi vecina y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aún más deprisa que yo, ruborizada de vergüenza. Su rostro no detonaba interés alguno en esa mirada furtiva. Era como si mi compañero hubiera pronunciado su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos con una involuntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió tontamente y fijó la vista en la mesa igual que yo.